Gracias a Dios podemos continuar nuestro tema y el tema es precisamente el paganismo y queremos, hermanos, llamar la atención que el paganismo desde sus inicios intentó establecer precisamente una comunidad élite de control, aunque de forma primitiva lograba establecer en esas masas desorientadas un nivel por el cual luchar, siempre enfocándose en ignorar o luchar frontalmente contra Dios. Esa es la idea, por ejemplo, de Nimrod, era desarrollar una sociedad que a través de él como líder, a través de él como el que tenía la capacidad para defender a los hombres frente a las fieras salvajes, frente al desbalance inclusive entre los mismos hombres. Nimrod llegó a ser un líder que captó la atención de aquellas primeras comunidades y llegó a él a establecerse una persona muy importante. Y Nimrod vivo era el gran líder, y después Nimrod, cuando murió, era el gran ideal y se convirtió en un dios. Y ahí es donde comienza el proceso del paganismo. Bueno, esa misma mentalidad la estamos nosotros mirando en el día de hoy. Se están ya articulando todas esas herramientas que han venido desde esa acumulación egoísta, esa cantidad de elementos sucios, bajos, inmorales del hombre, para establecer su dominio sobre los hombres, para proclamar un ideal que saben que no van a alcanzar, pero a través de esos ideales manipulan la mente de las personas que están ansiosas por paz, ansiosas por prosperidad, ansiosas por libertad, y están usando todos esos conceptos para llevar al hombre precisamente a la aniquilación total de su libre voluntad. Estamos viviendo asombrosamente tiempos peligrosos, porque cuando Pablo dice que vendrían días peligrosos a Timoteo, peligroso significa peligroso. Es decir, que no serían días donde ni siquiera la diplomacia contaría con su aberrado inicio, porque es el arte de mentir, es el arte de la hipocresía. Pero a través de esos mecanismos se ha logrado determinado balance con el trasfondo de bienes comunes y de aspiraciones comunes de aquellos bandos contrarios. O sea que hay una mezcla tan delicada y tan llena de tinieblas que algunas veces se hace difícil poderlo entender si tú no tienes la palabra de Dios que define la condición y la naturaleza del hombre. Por eso el hombre que ofrece el beneficio de Dios sin tener en cuenta a Dios es un monstruo diabólico. Y por eso el Señor dice: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu energía, con toda tu alma, porque es la única manera en la que tú puedes amar a tu prójimo. Cuando tú amas al prójimo como a ti mismo, y tú oyes a personas que están presentando ideologías que son ideologías que presentan como base el amar al prójimo, el amar al pobre, simplemente son falacias ideológicas para seguir exprimiendo al pobre, para seguirle sacando al pobre el poco jugo que le queda, y ellos mantener y agrandar sus riquezas de dominio y de control. Hay un mensaje siniestro, hay un mensaje oculto, porque detrás de todas esas ideologías en las que se funda el paganismo, a través de toda su historia hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo, hay una mente maestra detrás, que es la mente del diablo, que es la mente de Satanás, que está tratando de destruir, de desvirtuar y de aniquilar todo proyecto de Dios con el hombre y con los hombres a lo largo de la historia. Por eso dice la Biblia que el mismo Señor Pablo, a los tesalonicenses, el Señor mismo vendrá y matará al inicuo. Dice la Biblia que el inicuo es el anticristo, el inicuo es el que vino por obra y por intervención de Satanás para engañar, para destruir, para deshacer todo aquello que es puro, aquello que es limpio, aquello que es sano, aquello que es limpio. Satanás vino para eso, pero dice Jesucristo que Él vino para deshacer las obras de Satanás. Yo prefiero estar del lado de Jesucristo, aunque parezca un bobo.
Yo prefiero estar al lado de la verdad, aunque parece que no tiene provecho. Yo prefiero estar al lado de la luz, aunque ella ponga en evidencia mis malos actos, mi mala manera de actuar y de pensar en ocasiones. Prefiero estar en la luz, prefiero estar bajo la sombra del Señor, porque estar en las tinieblas, estar en la enemistad, yo no quiero estar en enemistad con Dios. Al final, veamos que el resultado va a ser muy diferente. Como yo escuché a un predicador hace muchos años predicar un mensaje que decía, según tu camino será tu destino. Según la forma en la que tú camines, al final será como tú terminarás. Y nosotros hemos querido abrazar la Biblia, hemos querido abrazar la palabra de Dios y desde ahí poder entender las complejidades y las estratagemas, las estrategias, las metodologías de Satanás para engañar al mundo. Pero Satanás sabe que no te puede engañar a ti. Si tú tienes la Biblia, Satanás sabe que no te puede engañar a ti. Si tú tienes la luz de Cristo, Satanás sabe que tú no vas a ser engañado, porque allí, como le dijo el Señor a Moisés momentos antes, en el que él iba a sacar a Egipto, de Egipto al pueblo de Israel, le dijo Moisés, Señor, ¿en nombre de quién yo voy ahí? En nombre de Dios, porque había en Egipto tantos dioses y todos tenían un nombre. Y entonces él quería decirle a Faraón el nombre del nombre. Cuando le preguntaron cómo se llamaba Dios, él dijo, yo soy el que soy. Él dio la definición de su esencia, porque un nombre es muy chiquito para poder definir la grandeza de ese ser que envuelve a esa persona. Ese ser, esa persona no puede ser definido por un nombre específico para mostrarlo a un hombre impío, para mostrarlo a un hombre que está poseído por un espíritu pagano, del diabólico. Y él dijo, yo soy el que soy. Pero no quedó ahí la historia. Y la satisfacción nuestra gloriosa es que ese gran yo soy, que en el Antiguo Testamento es conocido como el Dios de los ejércitos, conocido como el Altísimo, conocido como el Omnipotente, conocido como el Todopoderoso. Es que de una manera humilde, de una manera sencilla, aunque los hombres, incluyendo los judíos, no quisieron, por inducción tramposa de Satanás y por una interpretación equivocada por sus propias ambiciones de la ley que Dios había venido a dar, no pudieron escuchar y ver la belleza. Por eso los discípulos dicen, nosotros hemos visto, dice Juan, el evangelista, dice Juan, nosotros le vimos, nosotros lo tocamos, lo tocante al verbo de vida, porque es el Dios, yo soy. Y entonces usted ve ahí los 7 yo soy que Jesucristo define de sí mismo, que es el único que puede atrever a decirse que Él es aquel gran yo soy que se le mostró a Moisés para liberar a Israel de Egipto. Y entonces ese gran yo soy vino en la persona más sencilla, mansa y humilde, que se llamó Jesús el Cristo, que es él dijo de sí mismo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él definió la expresión visible que Moisés no pudo ver. Cristo se hizo visible a todo aquel que en Él creería. No, eso solamente esos estaremos capacitados para entender las complejidades en las que hoy nosotros estamos viviendo y entender lo que ha sucedido en la historia y tener la fe y la esperanza en ese gran yo soy en lo que resta por vivir nuestras vidas y en lo que le resta, que creemos no sea mucho tiempo, lo que le resta a esta humanidad. El diablo cree que está avanzando en su propia agenda, pero no se da cuenta que Dios vio esa agenda y no se da cuenta la gente, y aún hasta Satanás, dice la Biblia, que anda como león rugiente sabiendo que le queda poco tiempo. Él sabe que le queda poco tiempo. Los hombres que le siguen a Satanás en sus diferentes maneras no se dan cuenta que les queda poco tiempo y ellos están creyendo que pueden sembrar para un futuro beneficio que no tendrán. Dice aquí el estudio que queremos dar, queremos seguir adelantando, que el paganismo, como ya hemos hablado de sus inicios, tuvo ese propósito de establecer una comunidad élite global. Es lo que estamos viendo hoy, es lo que estamos mirando hoy, aunque en aquella época era de manera primitiva, pero lograba movilizar a aquellas masas desorientadas, porque masas desorientadas significa
que no siguieron el orden patriarcal, sino que se desviaron y al no tener a Dios, necesitaron un hombre que los guiara. Hicieron un negocio muy chiquito. Entonces, esos hombres grandes como Nimrod enseñaron a la gente a ignorar a Dios o a luchar frontalmente contra Dios. Esta es la vieja costumbre del maligno, inducir al hombre siempre a culpar a Dios antes y después de hacerlo pecar. Antes de pecar, le dijo Satanás a Eva: bien sabe Dios, con que Dios ha dicho que no coma la fruta, con que Dios, entonces comenzó a restarle el valor de preeminencia que debía tener Dios en el corazón de Eva, y la indujo, y Eva cedió. Es un principio que Satanás sabía que traería buenos resultados para él, en detrimento del hombre. Entonces, después que el hombre pecó, Satanás es un artífice de la mentira, la manipulación, culpa a Dios de los desatinos del hombre. El hombre culpando a Dios. El hombre hoy crea las guerras, el hombre hoy crea el hambre, el hombre hoy crea las crisis en cualquier lugar, desde el gobierno, la sociedad, las masas, las fronteras, en todo lugar el hombre crea la crisis, y después la gente dice: ¿y por qué, si Dios existe, pasan esas cosas? Usted no está mirando que es el hombre quien está creando eso, y usted, en vez de buscar a Dios para resolver su problema interior, su problema de necesidad espiritual, en vez de buscar a Dios, usted está culpando a Dios de que es el que le puede sacar de esa situación. Usted está culpándolo. Es como el que le echa la culpa al médico porque tiene un dolor de cabeza, y el médico le dijo: tómate una aspirina, y no, yo no me la voy a tomar porque no quiero tomármela, porque ¿qué le pasa a este médico? Entonces te sigue el dolor de cabeza y culpas al médico. Es una manera sencilla de ilustrarlo. ¿Ustedes quieren verlo? Miremos ahí en el libro de Génesis capítulo 10 y leeremos los versículos 8 al 12. Dice así: y Cush engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Es decir, que desde la salida del hombre del Edén hasta Nimrod, este fue el primer poderoso en la tierra. Este hombre era un hombre tremendamente fuerte, y dice la descripción de este pasaje, dice: y fue, dice este versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. O sea que era un hombre que se quería a sí mismo equiparar con Dios, quería que la gente reconociera que él podía sustituir a Dios. Dios está en los cielos, y aquí nuestros problemas, aquí las cosas de la tierra, las vamos a resolver nosotros. Yo estoy aquí para ayudarlo. Esa es la idea que se filtró, y es la idea que se propagó, y es la idea que prendió en aquella época, y es la idea que existe hoy. Los hombres, a través de lo que supuestamente logran, que no se dan cuenta que todo lo que han logrado ha sido por misericordia de Dios, en proveerles una creación, en proveerles todo el recurso para que su tecnología pueda llegar a donde ha llegado hoy, porque la creación simplemente es un libro de texto en la que los hombres se hacen doctores en biología, doctores en ciencia, doctores en tecnología, y todo es con lo que Dios puso en sus manos. Ninguno da la gloria a Dios, la mayoría no dan gloria a Dios. Por eso vamos a ver que su intención no es glorificar a Dios, su intención es egoísta, egolátrico, y por eso las consecuencias van a llegar y han venido a través de la historia. Dice aquí, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel, perdón, Erec, Acab y Calne, en la tierra de Sinar. Es decir, que estas ciudades conforman la base del primitivo imperio babilónico. Es la base del primitivo imperio babilónico. Dice: desde esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehobot, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Es decir, que ya en la época de Nimrod vemos una transformación, no solo en términos de actitud hacia Dios, sino en cuanto a
el modo de vida que los hombres habían tenido hasta ese momento. Es decir, que Nimrod creó las condiciones populares al establecer una nueva modalidad de vida. Estableció lo que se conoce en los estudios seculares, se conoce como el sedentarismo. Es decir, el sedentarismo son el establecimiento de metrópolis, el establecimiento de ciudades. Dice ahí que restableció el versículo 11, de esta tierra salió para Siria, edificó ¿qué cosa? Después de la que había construido antes. Entonces, que construyó Babel, que está perfectamente demostrado en la historia y en la arqueología. Edificó Nínive, dice, la cual es ciudad grande. Es decir, que ya la gente prefirió abandonar el sistema anterior, que era el sistema patriarcal, y decidió establecerse en ciudades que ya comenzaron a tener murallas para protegerse. Es decir, que el hombre comenzó a anticipar el caos que venía como consecuencia de alejarse de Dios, y el pretexto eran las bestias. Las bestias de 4 patas después se convirtieron en bestias de 2 patas, que es el hombre, y necesitaban murallas para protegerse, ya no de los animales, sino de los hombres. Es decir, en sustitución, esta vida de estas grandes ciudades, esta vida del sedentarismo, se convirtió en una vida, se transformó porque ya había venido del sistema nómada o el sistema patriarcal. O sea que el sistema patriarcal fue suplantado. Esa gente que viven ahí en campaña, esa gente que viven ahí con ovejitas, es un sistema muy retrógrado, y eso nosotros no lo vamos a hacer. Este es el sistema que dio vida al inicio y la organización de la humanidad en grandes urbes. Este ha sido un proceso hasta el día de hoy. Por eso las grandes ciudades no es un invento del hombre moderno. Las grandes ciudades se comenzaron a establecer desde muy temprano en la historia de la humanidad. Y el autor intelectual de eso y el autor práctico de eso fue Nimrod. Es decir, que ahí comienzan las grandes ciudades y comienza primitivamente el primer imperio babilónico, que tenía como objetivo tener a la gente dentro de esas grandes ciudades para poderlos controlar mejor. Satanás es el plan maestro. El hombre no se da cuenta, pero es Satanás quien va llevando todas estas ideas, plasmándolas entre los hombres, porque tenía otros ideales. Había una vieja promesa de que vendría un Mesías, y Satanás va diseñando un programa dentro del hombre que le dio a él entrada a la familia humana, porque recuerden bien que Jesucristo, cuando fue llevado por Satanás al pináculo del templo, le dijo: aquí te muestro todos los reinos de este mundo, porque a mí me fueron dados. Es decir, que aunque Jesucristo es el soberano, es el rey de los reyes del mundo, los reyes humanos fueron entregados a Satanás por Adán. Es decir, que cuando Adán peca y el pecado crea un sistema de vida alternativo al de Dios, quien reina en ellos es Satanás. Es muy fácil de comprender, es muy fácil de entender. Entonces, todos estos proyectos tienen detrás la mente del maligno, tienen detrás la mente de Satanás, que va encaminando a través de todas estas ideologías, todos estos progresos que debían honrar a Dios. Simplemente Satanás los está usando para crear un sistema. En primer lugar, Satanás no quería que el Mesías viniera, y establece una sociedad pagana, con una cultura pagana, con una civilización pagana, con una religión pagana, que no pudiera venir Dios a este mundo. Una de las razones por las que existen esas modificaciones históricas es porque Satanás ha tenido un gran interés en que el Mesías no hubiera venido. Y hasta el punto de hoy los judíos no aceptan que el Mesías ha venido. Es una cosa muy triste, muy trágica para ellos, pero Satanás ha lidiado toda la humanidad estableciendo todos estos sistemas para asfixiar un plan. Por eso es que Dios tuvo que llamar dentro de ese mundo pagano a un hombre
llamado llamado Abraham, desde Ur de los Caldeos, y a través de él hace una nación que no fuera pagana, y dentro de esa nación que no fuera pagana, una serie de grandes profecías que se cumplieran para el advenimiento del Mesías. Eso es lo que está haciendo hoy también Satanás, tratando de establecer un orden mundial para asfixiar a la iglesia, para asfixiar a los cristianos. No creas solo que es Satanás tratando de manipular a los que ya tiene. Ya Satanás tiene manipulado a los que tiene. Pero para personas que vean este programa, este estudio, para personas que amen la palabra de Dios, para las personas que aman al Señor y tienen a Cristo como la verdad, como el que ilumina su senda, como el que muestra el presente y el futuro, Satanás quiere que no exista una iglesia que Cristo venga a buscar. Esa es la estrategia del maligno. Y aunque él sabe que al final será vencido, él va a arrastrar a la mayor cantidad posible de personas detrás de ese proyecto. Por eso nosotros debemos analizar la Biblia para no dejarnos manipular por estos grandes doctores, por estos grandes ensayistas, por estos hombres que conocen mucho de la historia, pero por no tener el matiz bíblico para interpretarla correctamente, lo que siembran es desasosiego en la sociedad. Lo que muchas veces cristianos que están llenos de ansiedad caen inclusive hasta en depresión porque se sientan en la televisión, se sientan a escuchar a todo tipo de personas que tienen mucho conocimiento histórico, pero no estudian la causa del problema y mucho menos estudian la solución para el problema que está en Jesucristo. Simplemente están tratando de que con su análisis un problema viejo vayan a resolverlo con una solución para un problema que esa solución que ellos plantean no la tiene, porque esa solución que plantean se convierte en otro problema. Entonces, hermanos, miremos la Biblia, miremos la palabra de Dios y sepamos que la palabra del Señor prevalece para siempre. Sécase la hierba, dijo el profeta Isaías, capítulo 40, versículo 8. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Así que se puede caer el cielo, se puede caer la tierra, pero lo que Dios dijo que sucederá, no lo habrá Satanás, no habrá infierno, no habrá demonio, no habrá civilización que pueda impedirlo. Así que nosotros estamos amparados bajo esa gracia. Entonces, esta élite de la que estamos hablando, que tiene sus inicios en los días de Nimrod, ha tenido varios nombres y ha tenido varios ingredientes. Por ejemplo, los imperios antiguos, que ya mencionamos, el primitivo imperio babilónico, después hubo un imperio babilónico ya más poderoso. Fíjense que el imperio babilónico tiene dos etapas. Ya ustedes se pueden imaginar el impacto que causó Nimrod, no solo en su época, sino en el tiempo venidero. El imperio persa, el imperio griego y el imperio romano. Ha habido muchos imperios antiguos, pero estos son los que más se descollaron por su poderío, por su durabilidad. Estos imperios, lógicamente, sometían a través del poderío militar y la aniquilación del subyugado. Normalmente, cuando los babilonios fueron destruidos por los persas, trataron de arruinar a todo el imperio, y por la fuerza, así fue el imperio griego. Y el imperio romano, aunque tuvo diferentes matices, pues el imperio romano aprovechó de la filosofía, aprovechó de la cultura griega, y por eso fundió el poder militar con el poder filosófico, con los avances, y se convirtió la cultura grecorromana. Por eso aún hasta los judíos helenistas eran los judíos que habían nacido en la diáspora, que habían recibido todo el beneficio de aquellas filosofías, de aquel avance del pensamiento. Todas esas cosas las entendemos solamente con mencionarlas y mirar un poquito la historia. Ahora, estos poderes que vinieron a través de la historia, Cristo partió la humanidad en dos: tiempo antiguo, tiempo moderno, y hay imperios también hoy en la actualidad. Son las épocas después de Cristo, cuando cayó el imperio romano, que fue el último de los grandes. No significa que no existieron más imperios. El imperio inglés, los ingleses han sido tremendamente poderosos. Todavía hoy tienen aproximadamente 14 países, según dicen algunos.
el Imperio francés, también tienen colonias en el norte de África. Los españoles, hoy hablamos español aquí por los españoles, y tuvieron y todavía tienen alguna influencia. Y la Iglesia Católica, él mantiene influencia a través de todos esos imperios modernos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, el régimen, ellos trataron de establecer un régimen sobre la humanidad. En aquella época, una de las herramientas más crueles que tuvieron los imperios modernos, a diferencia de los imperios antiguos, era la esclavitud. El esclavo en la antigüedad, lógicamente era esclavo, pero tenían ciertos beneficios. Por ejemplo, ustedes recuerdan la época patriarcal, la época de los inicios de la raza humana, se consideraban algunos hasta parte de la familia, algunos podían hasta heredar al patriarca, como Eliezer, recuerdan cuando Abraham, o sea que no se puede medir al esclavo de aquella época con el esclavo del medioevo, que en el esclavo del medioevo se le quitaron todos los derechos y se consideraba como un animal, o sea, sin derecho ni siquiera a comer, sin derecho ni siquiera a existir. Es en la medida que la sociedad humana ha ido progresando, supuestamente progresando, se ha ido convirtiendo todavía en más monstruoso. Entonces, otra herramienta de la que utilizaban ellos es el analfabetismo, es decir, con pobreza extrema. Es decir, la esclavitud, el analfabetismo y la pobreza extrema eran herramientas que estos poderes de los imperios modernos lograban subyugar y lograban mantener su poder y lograban mantener la riqueza. El tema de la esclavitud es horroroso porque los esclavos de la Edad Media, en esa época es la época más pobre que vivió la humanidad, a pesar de la esclavitud. O sea que la esclavitud, lejos de traer beneficio colectivo, beneficio a las naciones, lo que hacía era llevar a las naciones a un punto más abajo de degradación, no solo moral, sino en detrimento económico. Así que conocemos los horrores desde el siglo III hasta el siglo XV. Fueron horrores extraordinarios, con persecuciones siniestras, inclusive muchos utilizando el nombre de Dios, y los poderes imperiales seculares fueron monstruosos, pero hubo un poder imperial religioso que fue todavía más monstruoso que los poderes seculares. Así que todos nosotros conocemos lo que pasó en la historia del siglo III hasta el siglo XV, casi XVI. Toda esa monstruosidad de la Edad Media en el medioevo, que se le llegó a conocer la señora feudal. Todos nosotros conocemos quién era esa señora. Entonces, hay muchos otros imperios que no solo son imperios militares, sino también imperios ideológicos, que sobre la base de sus ideologías se establecieron grandes poderes en el mundo, como el socialismo, el comunismo, como la ideología de las masas. Recuerdan cuando estudiamos y éramos pequeños, nos enseñaban que la dictadura del proletariado era el pobre luchando contra el rico, porque el rico era un explotador, y entonces había que quitar al rico y había que quitarle su riqueza y había que quitarle al rico el poder. Y entonces somos testigos presenciales, hemos visto muchas veces cómo esos pobres que le quitan la riqueza al rico, entonces le quitan la riqueza a los que más tienen, y entonces no se la dan a los más pobres, se quedan con ella. Entonces surge una nueva casta. O sea que eso es lo que hablábamos al principio. Las grandes soluciones que presentan los hombres para resolver grandes problemas, después se convierten, ellos que están supuestamente trayendo las grandes soluciones, después se convierten en los nuevos grandes problemas. Por eso no hay mensaje, por eso no hay nada mejor que el Evangelio, y por eso Satanás usa todas las herramientas que tiene para tratar de desvirtuar la Biblia, tratar de desvirtuar el Evangelio, tratar de desvirtuar la palabra de Dios. Entonces, hasta aquí vamos a tener nuestro tema de hoy, y vamos a continuar presentándole a ustedes la introducción sobre este tema y definir mejor qué cosa es el paganismo,
en su esencia, en su semántica, qué cosa es la civilización, la cultura y todo eso, cómo ha venido desarrollándose a través de la historia, tanto el origen como el desarrollo del paganismo. Por favor, no se lo pierdan. Es una palabra muy sencilla, es una palabra muy apegada a la palabra de Dios y queremos que esto pueda nutrir su alma para saber dónde mirar. Tenemos dónde mirar, tenemos un futuro seguro para andar y transitar en él y tenemos la esperanza gloriosa de que todos estos poderes pasarán. Pero como dice el apóstol Juan, allí en primera de Juan capítulo 5 versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que si estamos en el Señor, permaneceremos para siempre. Dios le bendiga. Continuamos.